En la entrevista conversamos con Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana. Con él hablamos sobre la realidad actual del proceso de recuperación luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio, las actividades que ha venido desarrollando la Cruz Roja, el apoyo internacional que se ha recibido por parte de otras instituciones afines a la Cruz Roja venezolana y también acerca del rol de la Cruz Roja en medio de una Venezuela polarizada. Escuchemos entonces a Luis Manuel Farías en esta entrevista. ¿Qué tal, queridos amigos? Nos acompaña hoy en la entrevista Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja venezolana. Y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis Manuel? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir. Siempre un placer verte. Igualmente. Yo creo que ya tenemos que hacer un programa juntos. Sí, yo creo que sí. Sí, señor. Sí, señor. No sé cómo se llamaría, pero tenemos que hacerlo. Bueno, tú eres muy creativo. Ya le buscaremos el nombre. Sí. Sí. Bueno, entrevista en cruz, puede ser. Fíjate, caramba, va a transcurrir ya un mes del lamentable doblete sísmico. Y en ese mes han ocurrido muchas cosas. Bueno, rescate de víctimas, labores de voluntariado, en fin, toda una gama de acontecimientos que nos van a marcar por siempre. ¿Qué balance puede hacer la Cruz Roja de ese hecho al cumplirse un mes de ocurrido? Bueno, lo primero, Vladimir, es que fue un evento que sin duda hizo que la humanidad se expresara en todas sus formas, ¿no? Lo que pasó, el doblete sísmico, fue un horror. Lo que pudimos ver desde las primeras horas instalando nuestro hospital de campaña, desplegando puntos móviles, desplegando a nuestros rescatistas, a nuestras brigadas de primeros auxilios, fue verdaderamente durísimo, sobre todo porque lo que a veces no se ve por dentro de estas organizaciones es que también están sufriendo, también tenían a sus familiares asustados o sus casas rotas o ya no tenían casa y todo el personal de la Cruz Roja se desplegó de una manera impresionante que la verdad es que a mí me ha conmovido muchísimo y eso es lo que me tiene más orgulloso de la labor de la Cruz Roja, más allá de los números que son impresionantes y que la verdad es que pues tengo que decirte que el equipo de la Cruz Roja estaba muy preparado para desplegarse rápido y de manera efectiva y al día de hoy pues son más de 2.000 familias que hemos atendido, son más de 80.000 litros de agua distribuidas, son múltiples misiones diarias a los distintos puntos en Caraballeda, en Catialamar, en Macuto, en el Hospital San José, que es un punto que inauguró la Protección Civil italiana y que se fueron y nos dejaron a la Cruz Roja, nos llamaron porque sabían que es un punto donde hay mucha necesidad y también lo estamos atendiendo. Ahora, ¿en algún momento la Cruz Roja se ha sentido rebasada en sus capacidades durante este tiempo? Mira, la verdad es que al principio yo dije, bueno, esto es una institución que ha estado en una reforma que tiene un pasado en el que no estaba en las mejores condiciones y eso las primeras horas me preocupó. Pero te tengo que decir que la respuesta del movimiento en Venezuela ha sido impresionante porque tuvimos el apoyo inmediato de la Federación Internacional, del Comité Internacional, de la Cruz Roja Alemana, que estos que te estoy nombrando ya están en el país. Pero es que en muy pocas horas se presentó la Cruz Roja colombiana, mexicana, costarricense, de Aruba. Es decir, yo recibí llamadas de yo creo que todos los presidentes de todas las Cruces Rojas del mundo para ofrecer ayuda y por supuesto que los invité y están aquí de la Cruz Roja italiana y ha sido un acompañamiento que ha hecho que la Cruz Roja pueda responder de una forma muy robusta y sobre todo multidisciplinaria, porque no todas las Cruces Rojas son expertas en todo. Y lo bonito del sistema de la Cruz Roja es que puedes contar con el apoyo de las distintas Cruces Rojas y así lo han hecho. Tenemos expertos aquí en refugios, en agua, en apoyo psicosocial de todas partes del mundo que se van a quedar, ¿no? Porque eso es otra, Vladimir, el momento de las primeras semanas llega a todo el mundo, pero después no son demasiados los que se quedan. Y lo que te puedo garantizar es que la Cruz Roja tiene 131 años en Venezuela y que se va a quedar y se va a quedar con todos sus socios del mundo de la Cruz Roja para seguir atendiendo a las personas. En lo particular, ¿qué ha sido lo más duro que hayas visto en medio de este doblete sísmico? Yo creo que lo más duro fue el dolor de nuestros propios voluntarios y trabajadores y cómo lo apartaron para ayudar a los demás, cómo apartaron sus propios miedos y sus propias necesidades por estar ahí. Nosotros tenemos muchos voluntarios que son de La Guaira, voluntarios de Caracas, trabajadores que lo han perdido
todo. Y se presentaron a las pocas horas porque sabían que tenían la responsabilidad de los planes de acción, sabían que tenían algo que aportar en un momento como este. Ahora, más allá de las competencias propias de la Cruz Roja, ¿en qué otras áreas que no son de su competencia se involucraron? Bueno, el rescate, ¿no? Como ciencia, porque he aprendido que definitivamente hay toda una ciencia y una diplomacia del rescate, no es un área en la que la Cruz Roja está especializada. Sin embargo, pues muy rápido pudimos coordinar rescatistas de otras Cruces Rojas que se sumaron a la operación de la Cruz Roja, ¿no? Y junto con nuestras brigadas de primeros auxilios, que son nuestros socorristas, atendieron de forma muy integral a muchas familias en recuperar a sus familiares y en encontrar personas con vida. Fueron tan efectivos que incluso está este caso que es el famoso de Hernán Gil, en donde otros grupos de rescate habían dicho que no había vida. Y fue la Cruz Roja de Costa Rica junto con la Cruz Roja venezolana que pues confirmaron que sí había vida y que era Hernán Gil, y fue este rescate impresionante de 150, 180 horas en donde después se involucraron otros grupos de rescate. Pero ahí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo la Cruz Roja efectivamente prioriza la humanidad. Había un señor que estaba afuera y decía, mira, aquí hay una vida, y ya estaban los códigos. Esto lo tuvimos que aprender lamentablemente en esta circunstancia. Los rescatistas escriben unos códigos en la pared en donde ya se dice si hay vida o no hay vida. Y nuestros rescatistas vieron que decía que no había vida. Sin embargo, escucharon al Señor, se acercaron donde él decía que había escuchado algo, y así consiguieron a Hernán. ¿Tú eres religioso? Bueno, yo tengo, sí, mi corazón un poco por los valores de la familia, etcétera, pero la Cruz Roja no ve nada de eso. No. Es decir, ¿tú no viste milagros? O sea, ¿no crees que hayan ocurrido milagros en esta...? Sí, el milagro de la humanidad, sin duda, como te decía, porque yo lo que creo es que cuando no queda nada, cuando todo está roto, como efectivamente pasó en La Guaira, lo único que vimos fue eso. Humanidad, familias que también lo habían perdido todo, pero que estaban ahí apoyando a otros, rescatistas que estaban arriesgando sus propias vidas, voluntarios que también estaban afectados y estaban ahí también arriesgando sus propias vidas. Pero lo importante de la Cruz Roja, y sobre todo el cargo que yo ocupo, es que no miramos religión, no miramos condición social, no miramos pensamiento político, orientación sexual, nada. Por cierto, hablando de eso, hay gente que piensa que el gobierno no actuó a tiempo. Incluso, de hecho, algunas personas sobrevivientes han hablado de eso, suficientemente, que no hubo atención a tiempo, etc. Desde el punto de vista de la Cruz Roja, ¿el gobierno actuó a tiempo? ¿Tiene, digamos, está dentro de los estándares internacionales en ese sentido? La tragedia fue tan amplia, fueron tantos los edificios caídos, fue tanto sufrimiento, que yo creo que todas las verdades entran. Es decir, yo creo que hay personas que pueden sentir que nadie estuvo a tiempo, pero yo también creo que hubo una tensión y que nosotros desde el primer momento estábamos coordinando con Protección Civil. Es decir, desde el punto de vista de coordinación, no es que me atendieron el teléfono después de las 48 horas, ¿no? Inmediatamente ya estábamos coordinando con Protección Civil, estábamos mapeando dónde había ambulancias, dónde podía hacer falta ambulancias. En ese momento mi mayor preocupación era no duplicar esfuerzos. Entonces, por eso la coordinación fue inmediata, entender dónde estaba atendiendo el gobierno y de repente dónde podían estar desbordados, qué hospitales estaban activos. Ya muchas estructuras de salud colapsaron en La Guaira, y ese mapeo también era muy importante porque eran minutos que podían salvar vidas, y nuestros voluntarios en las ambulancias tenían que tener muy claro qué hospitales eran los que estaban funcionando, y esa coordinación ocurrió desde el primer minuto. Ahora, como te digo, es tan devastador lo que pasó. Se rompió todo. Nosotros, bueno, te confieso, y yo creo que parte de mi equipo lo puede decir, llegamos a sentir del cansancio y del horror y de todo, que como si nosotros mismos no íbamos a poder salir de esa situación, estando alrededor de decenas de edificios caídos y de personas sufriendo y sabiendo que había personas ahí tapiadas. Entonces, yo creo que es válido que hay gente que sienta que no llegó a tiempo, pero eso no quiere decir que no se estaban haciendo todos los esfuerzos. También es verdad que en la mayoría de estos desastres
el porcentaje es altísimo de cómo las familias y los que están sufriendo esa situación son los primeros en rescatar a los suyos. Después hay un porcentaje que se le puede atribuir al gobierno nacional y después hay un porcentaje que dicen que ronda entre el 15%, que es la ayuda internacional, porque la ayuda internacional llega, por más rápida que sea, a las 48 horas. ¿Qué lecciones le deja a la Cruz Roja lo ocurrido el 24 de junio? En cuanto a operatividad, en cuanto a fallas en algunos mecanismos o ratificación de que algunas cosas se están haciendo bien. Sí, desde el punto de vista operativo. Quizás un poco el tiempo para hacer ese balance, pero... Claro, todavía nos falta mucho para tener un balance concreto. Completo. Yo creo que un año o más, pero lo que te puedo decir es que sí estoy muy orgulloso de un equipo que estaba liderando en los últimos 2 años, que tenían muchas cosas en orden, que a veces son como tareas que nadie ve. La Cruz Roja venezolana tenía 40 años, por ejemplo, que no cambiaba sus estatutos, que no cambiaba sus políticas, y eso es clave a la hora de recibir ayuda internacional. Antes de cualquier donante te brinde ayuda, primero te pregunta por tus políticas anticorrupción, por tus políticas de protección de género, por tus políticas ante acoso, y todo eso es una especie de maquinaria que tiene que estar aceitada y que tiene que estar lista para absorber la ayuda. Y eso pasó y está pasando, y estamos liderando un llamamiento impresionante con el apoyo de todo el mundo. Todas las Cruces Rojas del mundo lanzaron una campaña de recaudación de fondos que ha sido atendida con mucho éxito. Y eso yo creo que se debe a un trabajo previo que tiene que tener una organización para poder absorber pues todos los recursos que le van a llegar. Un departamento de finanzas impresionante que cuenta con el acompañamiento de EY, que no es poca cosa. Es una firma internacional de auditorías que no nada más estaba haciendo la auditoría, sino que ahora se sumó a diseñar la trazabilidad del dinero para que todo el mundo sepa dónde está su dinero. Estamos por lanzar, que ya está lista, la estaba revisando justo antes de esta entrevista, una página web de transparencia donde cualquier ciudadano puede entender cuánto dinero entró para ayudar a la Cruz Roja y qué líneas presupuestarias y en dónde se está invirtiendo. Pero también contamos como socios y aliados a Clover, una empresa internacional de logística, para garantizar también la trazabilidad de los insumos en especie que llegaron, porque no nada más es valioso el dinero, también la cantidad de insumos que hemos recibido también puedan tener una trazabilidad muy seria. Si tuvieras que pedirle a la ciudadanía cooperación, donativos, donaciones, en fin, apoyo para la Cruz Roja y su trabajo, ¿qué le pediría? Yo le pediría que sigan donando, que están habilitados todas las pasarelas para poder donar. Nosotros somos una institución que ahorita y por los próximos meses vamos a seguir priorizando el tema de salud. Entonces, si son en especie medicinas, se está actualizando siempre la lista de necesidades porque es muy cambiante, pero esas son las dos prioridades. Hay otras instituciones que, por supuesto, se encargan de ropa o de comida. Nosotros estamos muy enfocados en agua y salud. Antes de irnos, hay gente que cuestiona a la Cruz Roja porque dice que es muy cercana al gobierno. ¿Cuán roja es la Cruz Roja? Bueno, fíjate, Vladimir, la Cruz Roja es auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria en todo el mundo, ¿no? Yo creo que y entiendo que el país ha sufrido una crisis de desconfianza y una polarización importante y que bueno, se quiera tachar a la Cruz Roja de un lado o de otro, porque también ha pasado. No creas nada más que la tachan de roja. Hay otros sectores. Bueno, el logo es blanco y rojo. Claro, pero yo creo que es muy importante y me das una oportunidad de explicarlo, porque es que la Cruz Roja está en todos los países para entender las brechas del Estado en materia humanitaria y apoyarlas en eso. Y eso hace que la Cruz Roja esté y coordine con las autoridades, pero eso no hace que los levantamientos de necesidades estén politizados. Eso haría una Cruz Roja politizada, que cuando va a atender a una persona y ese levantamiento de necesidades tenga un sesgo político, o que la Cruz Roja participara en campañas políticas. Pero cuando tú ves a la Cruz Roja con una autoridad, te guste o no, es la autoridad y tiene que estar ahí porque está haciendo su trabajo. Entonces, yo creo que es una narrativa reduccionista de ver, porque la Cruz Roja esté con una autoridad que a ti no te gusta, tacharla de que es roja. Pero también te digo, hay otros sectores
que ven a la Cruz Roja como muy opositora. Y yo creo que ese es el mejor símbolo de la neutralidad. Yo creo que una Cruz Roja está por buen camino cuando distintos sectores desconfían de ellos, porque quiere decir que está haciendo su trabajo como es. O sea, una Cruz Roja equidistante de Delcy y de María Corina. Bueno, o una Cruz Roja cercana a los venezolanos, sin importar con quién tenga que coordinar. Gracias, Luis Manuel. Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja venezolana. Ustedes lo escucharon. Hasta la próxima.